Hermanos, la vez pasada, yo no sé si recuerdan, Esteban nos compartió un poco acerca del alto costo que tiene el seguir a Cristo. Y eso lo vimos en el pasaje de Lucas capítulo 9. Y vimos que no muchos son los que están realmente dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús, puesto que el costo es altísimo. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? La vida misma. La vida misma. Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es un compromiso de entrega total. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39. Se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así el pasaje. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Y en esta ocasión, en nuestro pasaje, tenemos a un hombre que estuvo dispuesto a pagar ese alto precio de seguir a Jesús. Su proclamación valiente del Evangelio le hizo pagar el costo de su entrega con su vida. Su nombre, ustedes ya lo ven ahí en la pantalla, Esteban. Pero pese que Esteban tuvo realmente un ministerio corto y una vida corta como seguidor de Cristo, su testimonio valiente fue un reflejo del carácter de Cristo y tuvo un impacto profundo en el plan de Dios para la evangelización del mundo. Piense que la predicación de Esteban no tuvo ningún elogio de sus oyentes, no tuvo ningún aplauso de su audiencia, que en su mayoría fueron judíos, helenistas. No vemos que ninguno de esos judíos se convirtiera, al menos en ese momento. Más bien provocó el odio encarnizado de los hombres que le estaban escuchando. Sin embargo, Dios produjo una abundante cosecha de esa semilla que Esteban estaba plantando, compartiendo el Evangelio con los judíos. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a leer el pasaje, vamos a ubicarnos en el capítulo 6, vamos a leer del versículo 8 al 15. Dice la palabra de Dios, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sirenios como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres que le dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos, que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar por ver quién es Esteban. Recuerde que en los versículos anteriores vimos que los apóstoles pidieron a la congregación que apartaran a 7 varones que estarían a cargo de distribuir los alimentos a quienes, ¿se acuerdan? Mujeres, las viudas. A las viudas de quiénes? De los judíos helenistas. Entonces, Esteban fue un hombre evidentemente distinguido por su carácter para ser elegido de entre miles de creyentes para efectuar este ministerio de misericordia y servicio. Pero como lo hace evidente Esteban, su servicio no iba a estar limitado a la administración, al reparto de esos alimentos a las viudas. Iba a ir mucho más allá. Y así el ministerio de cada uno de nosotros no está limitado, no se limita simplemente a un servicio físico o administrativo, sino que puede cumplir también otro propósito más allá de eso.
Ahora, su nombre precisamente viene del griego Estéfanos, significa corona. Ahora veamos el carácter de Esteban. Esteban tenía un carácter piadoso. Entonces, recuerde que para ser escogido como parte de esos 7 varones que la congregación eligió, debían cumplir con las cualidades que vemos en el versículo 3. ¿Cuáles son esas? Tenía que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y estas 2 cualidades estaban relacionadas también a un conocimiento profundo de las Escrituras y también a su comunión con Cristo. Ahora, si usted nota en el versículo 5, cuando Lucas nos presenta la lista de los 7 varones que fueron escogidos, ¿quién es el que está mencionado primero? Esteban. Y es curioso que también él hace una descripción de Esteban justo después de nombrarlo y dice que es un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y creo que sería bueno para nosotros preguntarnos qué quiere decir que Esteban era un hombre lleno de fe. Déjame entonces compartirle este comentario bíblico de Bob Utley. Él dice lo siguiente: el término fe procede de una palabra del Antiguo Testamento, que es emed, que originalmente indicaba a una persona que tenía los pies firmes. Llegó a ser utilizado metafóricamente para alguien que era digno de confianza, fiel, confiable y leal. En el Nuevo Testamento, el término se aplica a la respuesta del creyente ante la promesa de Dios por medio de Cristo. ¿Cuál promesa? Pues principalmente a la promesa de salvación. Esteban confiaba entonces en la fidelidad de Dios, por tanto adquirió las características del carácter de Dios. ¿Cómo es que Esteban podía confiar en la fidelidad de Dios? Y la respuesta es que él conocía a Cristo. No solo sabía de Cristo, no solo había escuchado de Cristo, pero él creía que Cristo era quien dijo ser: el Mesías prometido, su Salvador y Señor resucitado y exaltado. Y puesto que lo conocía, podía tener una confianza total en su control soberano sobre su vida y sobre todas las cosas. Esteban había comprobado el poder del Espíritu Santo. Su confianza total en este Dios Trino le condujo a la obediencia, a la fidelidad, a la lealtad. ¿Hacia quién? Su Salvador, Cristo. Y hermanos, esto solo es posible cuando se ha cedido el control de la mente y de las emociones en una rendición total a la voluntad del Espíritu Santo. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora quizá ahorita ya se me perdieron y ya sus mentes están por aquí o por allá, pero déjenme, se los voy a resumir. Estar lleno de fe es confiar plenamente en la persona y obra de Cristo, así como en sus promesas. Lo voy a repetir. Estar lleno de fe es confiar plenamente en la persona y obra de Cristo, tanto como en sus promesas. Ahora recuerde que Cristo no solamente ascendió y dijo: ay, que les vaya bien, hagan lo mejor que puedan, yo les voy a echar porras. No, sino que Él, ¿qué? Envió a su Espíritu, ¿verdad? Entonces, ese Espíritu Santo es una de las primeras promesas que Dios cumplió. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, hermanos, estemos conscientes, si hemos creído en Cristo, si hemos confiado plenamente en Él como nuestro Salvador, que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cederle el control de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de toda nuestra vida. Ahora, hermanos,
Si alguien que le conoce a usted tendría que describir su carácter, ¿podría describirle a usted como lleno de fe y del Espíritu Santo? ¿Podría decir, yo sé que tal persona, ¿sí?, a pesar de las circunstancias difíciles, terribles que le han tocado vivir, yo sé que esa persona confía plenamente en Dios y que se somete totalmente a la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que escucharíamos si alguien está describiendo su fe? Ahora vea que en el versículo 8 encontramos otra descripción del carácter de Esteban. Dice que estaba lleno de gracia y de poder. Y en este caso, el lema griego que se traduce como gracia parece indicar un carácter afable. O sea, normalmente cuando hablamos de gracia, el término griego es charis. En este caso no es ese término griego. Por eso este término de gracia indica más bien el carácter gentil, amable de Esteban, semejante al de Cristo. El Salmo 86:5 nos da un reflejo de ese carácter de Cristo. Dice lo siguiente: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Mientras que el hecho de que estaba lleno de poder se relaciona a la segunda parte del versículo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, tal y como también acreditó a Jesús en 2:22 como una marca de aprobación. Jesús hacía, ¿qué?, señales y prodigios. Y también esas señales y prodigios fueron una señal de autoridad, algo que acreditaba la autoridad de los apóstoles, de su mensaje. Ahora recuerde que las señales y los prodigios no eran un fin en sí, sino que estas eran las que estaban autenticando el mensaje de su predicación. Así que Esteban no solo hacía prodigios y señales entre el pueblo, sino que él estaba predicando a Cristo resucitado. Ahora, eso no lo dice explícitamente el texto, ¿verdad? Pero lo sabemos porque está implícito en el resto del pasaje y fue la razón por la cual los judíos helenistas estaban tan furiosos. Vamos a ver entonces la oposición contra Esteban. Esta en sí era una oposición contra Cristo. Hermanos, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio y la gente dice, no gracias, cuando nos rechaza, realmente no se está oponiendo a nosotros, pero se está oponiendo ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿quiénes eran estos que estaban disputando con Esteban? Ahí menciona un grupo de la comunidad de judíos helenistas de habla griega, que pudieran ser, ya sea que se congregaban en una sola sinagoga, o que cada uno de estos grupos pertenecía a sinagogas distintas. Lucas entonces menciona a judíos de la sinagoga llamada, ¿cuál es la primera? Libertos. Los libertos. Estos eran judíos que habían sido esclavizados y deportados a Roma, que habían obtenido su libertad y la de sus descendientes. Entonces, ¿quiénes eran los libertos? Eran judíos que habían sido esclavizados por los romanos, que habían obtenido su libertad y también la de sus descendientes. Los siguientes son los judíos de Cirene. Cirene era una ciudad principal al norte de África. No sé si usted recuerda el hombre que fue obligado a cargar la cruz de Jesús. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simón de Cirene. Simón de Cirene. Entonces, de ahí era este hombre que cargó la cruz de Cristo. Después menciona a los judíos de Alejandría. Y Alejandría era una ciudad, era básicamente la capital de Egipto, que fue fundada por Alejandro Magno y que contaba con más de 100,000 habitantes judíos. Los siguientes son
judíos de Cilicia y Asia. Y estas eran provincias romanas en Asia Menor, lo que se conoce actualmente como Turquía. De hecho, Saulo era Saulo de Tarso. Y Tarso era una ciudad de Cilicia. Y por el contexto sabemos que Pablo estaba de alguna manera participando en lo que sería el arresto y la muerte de Esteban. Entonces Pablo en ese momento estaba contra Esteban. Y el testimonio de Esteban seguramente tuvo un gran impacto en él. Algunos comentaristas mencionan que los judíos procedentes de estos grupos eran tan grandes que seguramente cada uno de estos grupos tenían sus propias sinagogas en Jerusalén. Algunos mencionan que había más de 480 sinagogas en Jerusalén. Y es probable que el mismo Esteban había sido parte también de alguno de estos grupos. Ahora veamos rápidamente qué es una sinagoga. Una sinagoga generalmente era una casa antigua, llamada también casa de reunión o lugar de reunión. Y estaba destinado especialmente a la oración y a la enseñanza de la ley de Moisés, la enseñanza de las Escrituras. Eran en las sinagogas donde muchas veces nuestro Señor Jesús estaba enseñando y proclamando el Evangelio del reino. Y era en esas sinagogas donde también nuestro Señor sanó a muchos enfermos. Más adelante también veremos a Pablo, después de que él se convierte, que una de las cosas que hizo primero fue predicar a Cristo, ¿dónde? En las sinagogas. Realmente se requería de un gran valor para enfrentar la hipocresía, la idolatría y las malas enseñanzas de estos judíos. Y Esteban sin duda demostró su valentía. ¿Cómo? Confrontando a los helenistas, que aunque disputaban, debatían fervientemente con él. El versículo 10 nos dice que no podían oponerse, no podían hacerle frente. ¿A qué? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No hay argumentos. Por más intelectuales que sean, por más convincentes que suenen, no pueden vencer la sabiduría divina y al Espíritu de Dios. Así que no era que Esteban había desarrollado tácticas maestras para debatir, por lo cual no podían oponerse a él, o que sus propias habilidades de debate eran invencibles. No era eso, sino era que estaba lleno de la sabiduría, del Espíritu y del poder divino. Y puesto a las acusaciones que veremos le imputan a Esteban, podemos deducir que el debate que mantuvo con los judíos estaba centrado en quién era Jesús. Jesús era el Mesías y también era el verdadero tabernáculo y Salvador. Y también seguramente argumentaba acerca de la ley mosaica y su incapacidad para salvar y lo obsoleto que eran ya los sacrificios, los rituales ceremoniales del templo. ¿Por qué? Porque todos esos ritos, sacrificios que se hacían apuntaban ¿a quién? A Cristo. A Cristo. De manera que el odio de estos hombres se encendía cada vez más. Y al sentir la frustración de no poder vencer la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba, los judíos entonces recurren al soborno y a la mentira. Había una estrategia favorita para ellos, que era, si no puedes vencerlo, mátalo. Y es lo que hicieron con Jesús. Por eso es que ellos están urgidos de poder apresar a Esteban, de poder ponerle las manos encima. Y entonces, ¿qué viene? Viene entonces la falsa acusación y su arresto. Vamos ya en los versículos 11 al 14. Los judíos entonces deciden tomar una acción legal contra Esteban. No había otra forma si es que realmente lo que querían era juzgarlo y
condenarlo. Tenían que arrestarlo. ¿Qué debían hacer entonces si Esteban no había hecho nada para que lo arrestaran? Pues sobornar a testigos falsos para que mintieran. Y dijeron ahí en el versículo 11 que le habían oído hablar palabras blasfemas ¿contra quién? Contra Moisés y contra Dios. Usaron la misma táctica que usaron con el Señor Jesús, a quien también le presentaron testigos falsos. La acusación era entonces que Esteban blasfemaba contra la ley de Moisés, pero realmente en el discurso de Esteban él va a demostrar que él tenía un gran respeto por Moisés y la ley, y va a ser evidente su temor a Dios. Para ellos era blasfemia escuchar que la ley ceremonial ya no tenía razón de ser, pero para ellos era una blasfemia escuchar eso. Aunque debemos estar conscientes que la ley moral de Dios sigue vigente hasta nuestros días, pero no tiene el poder para salvar. Y cuando ellos escuchaban esto, también encendía su enojo. Ese era un golpe a su orgullo, a su justicia propia. Y eso, hermanos, equivale a decir hoy que no hay salvación por obras. Y esto es algo que muchos religiosos y no religiosos tienen su esperanza, en que si yo hago lo suficiente, si hago buenas obras, me porto bien, entonces debería de tener un mérito para con Dios. Y cuando ellos obtienen una respuesta bíblica, escucha lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Inmundicia. ¿Quién tiene otra versión? Inmundicia, trapos de inmundicia. Ajá. Trapos de inmundicia. Y ustedes saben a qué se refieren, ¿verdad? Son trapos que apestan. Entonces, aún nuestras mejores obras delante de Dios, por sí solas, Dios dice, apestan. ¿Por qué? Porque no van de un corazón completamente justo. Hermanos, cuando muchos entonces escuchan esto, dicen, suficiente, no quiero escuchar más. Y cierran sus oídos al único mensaje que puede salvar sus almas. Así que, hermanos, el mensaje de Esteban, que les hacía ver que la observancia a la ley no le daría crédito delante de Dios, para ellos era enfurecedor. Así que el versículo 12 dice que soliviataron. ¿Qué quiere decir eso? Que alborotaron, que incitaron a la violencia al pueblo, a los ancianos y a los escribas, quienes arremetiendo contra Esteban lo arrebataron. Es decir, no le dijeron, sea tan amable de acompañarnos, sino que eso implica que se apoderaron con él, o más bien de él, con violencia, para llevarle al concilio. Y estos son viejos conocidos para nosotros, ¿verdad? También, entonces, ¿qué hicieron? Versículo 13, pusieron testigos falsos, quebrantando así el 9º mandamiento, no darás falso testimonio. La acusación que Esteban hizo ahí en el versículo 51 realmente tenía mucha razón. Los judíos tenían esa circuncisión externa, pero eran incircuncisos de corazón y de oídos, tal y como sus antepasados que se opusieron a todos los profetas y a todos aquellos que les anunciaban la verdad, a todos aquellos que les llamaban al arrepentimiento. Los testigos falsos decían ahí en versículos 13 y 14, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó.
Al igual que en el caso de Jesús, los testigos falsos torcieron sutilmente el mensaje de Esteban. Y la próxima vez veremos cómo Esteban refuta de forma tan sabia a esas acusaciones que los desarmó por completo. Pero ¿de dónde venía entonces la sabiduría de Esteban? Sin duda, venía de un temor reverente al Señor. Pero también Esteban, como vamos a ver la próxima vez, era un conocedor de las Escrituras y de la historia de la redención. Pero no es que él la tenía memorizada solamente y que como una mera información en la cabeza. Pero él entendía por la obra del Espíritu Santo cómo es que la ley conducía a Cristo. Cómo es que el templo señalaba a alguien mejor, que era Cristo. Y como les digo, esto nos va a quedar un poco más claro la próxima vez que veamos la defensa de Esteban. Hermanos, esta sabiduría que Esteban exhibía no es exclusiva para una élite o algún grupo particular de hombres dotados. ¿Para quién está disponible la sabiduría divina? Para todos. Para aquel que la pida. Y hermanos, no creo que haya nadie aquí que pueda decir, ¿saben qué? Yo ya tengo suficiente sabiduría, ¿para qué voy a pedir más? No. Tenemos el mandamiento expreso de pedir sabiduría. Ese lo encontramos ahí en Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero no solo debemos ahora pedir sabiduría y luego echarnos a la hamaca, ¿no? Esperando que de repente, como por obra de magia, por un rayo de luz que nos caiga, ya nos haga sabios. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos buscar la sabiduría. Ahora vea lo que dice aquí, se lo voy a poner aquí en la pantalla. Proverbios 2, 1 al 6. Proverbios 2, 1 al 6. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, si oyes mis palabras, atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a tesoro escondido, entonces, ¿qué pasará? Comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y Esteban era un vivo ejemplo de esta realidad, porque de sus labios brotaba esa sabiduría. Dios le había dado conocimiento e inteligencia. Lo mismo puede ser en nuestro caso, si pedimos y si buscamos de todo corazón la sabiduría de Dios. Ahora, por último, vamos a ver entonces el resplandor de Dios reflejado en el rostro de Esteban, versículo 15. Piensen en esto. ¿Dónde está Esteban ahorita? En el pasaje. Está delante del concilio, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que también ya Pedro había estado delante del concilio junto con Juan también? Lo están acusando violentamente. Bueno, primero lo habían apresado violentamente. Lo están acusando con falsas acusaciones, con falsos motivos. Está recibiendo la mirada hostil del Sanedrín. Yo pensaría que si estuviera ahí y volviera a ver a Esteban, vendría Esteban casi echando como humo por las orejas, ¿no? O con la quijada trabada de coraje. Pero no. Algo extraordinario sucedió aquí. ¿Qué dice el 6:15? Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro
de un ángel. Ahora, si usted piensa en la historia del Antiguo Testamento y aún en la historia del Nuevo Testamento, ¿a quién más le resplandeció el rostro? A Moisés. A Moisés. Entonces solo hay dos personajes en toda la Biblia que se menciona que su rostro resplandeció. Por lo tanto, entonces, el cambio de apariencia en el rostro de Esteban pudo indicar la aprobación de Dios hacia su mensajero, tal y como lo hizo con Moisés, cuando él descendió con la ley de Dios. Ahora Esteban estaba pronunciando a su pueblo ese nuevo pacto a través de Jesucristo, que Dios estaba aprobando a través de este hecho extraordinario. Ahora, no solo la cara de Esteban, pero su carácter era un reflejo de la gloria de Cristo. Hermanos, yo no espero que a lo mejor un día ustedes volteen a verme o que yo los voltee a ver y de repente diga, no lo espero, pero sí podemos reflejar la gloria del carácter de Cristo. Estos hombres fueron testigos de algo extraordinario y nosotros también lo estamos siendo ahora a través de este pasaje, de ese hermoso resplandor de una vida totalmente rendida a Cristo, de una vida que está llena de fe, llena del Espíritu, llena de gracia y de poder, de una vida que no teme proclamar la verdad aunque le cueste la vida. Con todo y eso, la transformación del rostro de Esteban, el resplandor de la gloria de Dios que fue manifestado en ese momento, ¿qué pasó con los miembros del concilio? ¿Se arrodillaron? ¿Se postraron a tierra? ¿Qué piensa? No. Se enfurecieron y procedieron con más coraje. Pero aquí es donde Esteban va a presentar su defensa. Entonces, me pregunto si tendrá algún impacto en los que escuchamos ahora este hecho extraordinario y este testimonio extraordinario de Esteban. Y yo espero y oro que sí. Hermanos, debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Que si somos verdaderos creyentes, ese debería ser nuestro deseo. Y no hay forma de hacerlo si no es siguiendo el camino que Esteban ejemplificó. No podemos hacerlo nosotros mismos. No es que ahora, hermano, póngase las pilas y no. Si nosotros no rendimos nuestras vidas totalmente a Dios, si no nos alimentamos de su palabra y mediante su gracia le obedecemos, entonces no podrá suceder, pero si lo hacemos vamos a comprobar que es realmente un deleite. Y como dice el pasaje de Romanos 12:2 que hemos estado estudiando los miércoles, hacia el final dice que comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y espero que así sea. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por ese testimonio tan extraordinario y glorioso, Señor, de Esteban, porque realmente no es al hombre al que vemos, pero vemos reflejado a tu Hijo Jesucristo, porque las virtudes que Esteban manifestó, Señor, su amabilidad, su gentileza, su dominio propio, aún su misericordia para con aquellos que estaban acusándole, Señor, estando él lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, lo único que nos señala, Señor, es lo grande que eres tú, lo grande que es tu Hijo Jesucristo, lo fiel que eres, Señor, para con aquellos que rinden sus vidas a ti, Señor. Señor, ¿qué cosas podremos obtener mejor en este mundo si simplemente decidimos vivir conforme a nuestra voluntad? Donde realmente la prioridad de nuestra vida es básicamente satisfacer primero nuestras necesidades o deseos, pero después, Señor, perderemos
lo más importante, que es estar en tu presencia, que es estar cerca de ti. Padre, reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado, reconocemos en muchas ocasiones nuestra indiferencia, Señor, hacia tu palabra. Pero pon, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, ese anhelo en nuestras vidas, de escuchar tu voz y de obedecerte, para que podamos asombrarnos de tu gran poder en nuestra vida, que podamos deleitarnos, Señor, de tu gloria y ser fieles como lo fue Esteban. Que entonces no tengamos temor de cualquier circunstancia que la vida nos depare, que podamos estar plenamente confiados en ti, que podamos estar llenos de fe, Señor, que no haya nada que mueva nuestros pies, porque, Señor, tú los has puesto sobre la roca que es tu Hijo Jesucristo. Que nuestros pies, Señor, estén fundados ahí, y que nada en esta vida, Señor, persecución, enfermedad, dificultades, nos mueva de ese fundamento que tú has puesto, el cual es tu Hijo Jesucristo, al cual damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.